Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una conexión fascinante y un poco extraña que ocurre dentro de nuestro cuerpo, los trastornos glomerulares. Vamos a imaginarlo como si fuera un viaje, un camino inmunológico que a veces se desvía por una ruta bastante peligrosa. Bueno, vamos a meternos de lleno. Y para empezar, una pregunta que de primeras parece no tener ni pies ni cabeza. ¿Qué demonios pueden tener en común algo tan común como una infección de garganta con un problema de riñón que puede llegar a ser muy grave? Suena raro, lo sé, pero al final de este análisis esa conexión va a quedar clarísima. Y la respuesta a esa pregunta está aquí, en los trastornos glomerulares. A ver, imaginemos que los riñones son como unos filtros superavanzados que tenemos. Pues un trastorno glomerular es básicamente una lesión en esos filtros. Y lo más curioso de todo es que, muy a menudo, el culpable es nuestro propio sistema inmunitario, que, intentando defendernos, se lía y acaba atacando estas estructuras tan delicadas. Para entenderlo bien, lo que vamos a hacer es seguir una especie de mapa. Un camino que nos va a llevar desde un punto inicial de inflamación, donde el filtro se estropea y deja pasar cosas que no debería, hasta un estado final que se caracteriza por una pérdida tremenda de elementos que son vitales para nosotros. Este es el recorrido típico. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro mapa. Este diagrama nos va a servir de guía en todo momento. Vamos a empezar en el síndrome nefrítico. Seguiremos por las diferentes etapas de la glomerulonefritis y terminaremos nuestro viaje en el síndrome nefrótico. Así que vamos a desgranar cada parada. Fijaos, esto simplifica de maravilla los dos extremos del camino. Por un lado, el síndrome nefrítico, que es el punto de partida. La palabra clave aquí es sangre en la orina. Es un proceso inflamatorio. Por otro lado, el síndrome nefrótico, el destino final. Aquí la palabra clave es proteína, una pérdida masiva de proteína. Y no es inflamatorio, sangre contra proteína. Es una regla de oro sencillísima pero súper potente para recordar la diferencia clave entre los dos. Perfecto, pues arrancamos el viaje en la primera estación, el síndrome nefrítico, el momento de la inflamación. A ver, ¿qué pasa aquí? Pues que el glomérulo se inflama y ese filtro del que hablábamos se vuelve demasiado permeable. Se le hacen, digamos, agujeros más grandes. ¿El resultado? Pues los síntomas que vemos, sangre en la orina, hipertensión e hinchazón porque se retienen líquidos y se orina menos. Y ojo a esto, la proteinuria, la pérdida de proteínas, es leve. Todavía no estamos en esa fase de pérdida masiva. Bien, desde el síndrome nefrítico, el camino se puede bifurcar, puede tomar varias rutas, y todas ellas se agrupan bajo este nombre, glomerulonefritis, que no es más que una palabra técnica para decir inflamación del glomérulo, y describe cómo progresa la enfermedad. Y aquí volvemos a la pregunta del principio. Resulta que la glomerulonefritis aguda postestreptocócica es la causa más común de síndrome nefrítico, sobre todo en niños, y ocurre justo después de una infección de garganta por estreptococo. El sistema inmune se pone a fabricar anticuerpos como loco para luchar contra la bacteria, pero esos mismos anticuerpos acaban depositándose en los riñones y ¡zas!, provocan la inflamación. Ahí está la conexión. La buena noticia es que, en este caso, el tratamiento es bastante sencillo y el pronóstico es excelente. Se enfoca en controlar los síntomas, reposo, bajar la sal, los líquidos, tratar la tensión. Los antibióticos solo se dan si la infección de garganta sigue ahí. Y lo mejor es que más del 95% de los casos se recuperan del todo. Es un bache en el camino, pero la mayoría vuelve a la normalidad sin problemas. Pero, claro, a veces el camino se pone mucho más feo. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es, tal y como suena, una emergencia médica. La función del riñón se desploma en cuestión de días o semanas. Es una caída en picado, de verdad. Y lógicamente, el tratamiento aquí es mucho más agresivo. Hay que ir a la yugular. Se ataca la respuesta inmune con corticoides para bajar la inflamación a lo bestia. Se utiliza la plasmaféresis, que es una técnica para, literalmente, limpiar la sangre de esos anticuerpos que están haciendo daño. Y a largo plazo, si el riñón ha quedado muy tocado, puede hacer falta diálisis o incluso un trasplante. La clave aquí es la rapidez y la contundencia. Y luego está el camino lento, el silencioso, la glomerulonefritis crónica. Puede tardar décadas en dar la cara, sin síntomas claros, y eso la hace muy traicionera. Como se indica aquí, muchas veces es un hallazgo accidental en un análisis de orina. El problema es que para cuando salta la alarma, el daño ya suele ser bastante importante. Suele ser el final de otras formas de la enfermedad que han ido avanzando sin hacer ruido. Y con esto llegamos al final de nuestro mapa, a la última parada, el síndrome nefrótico. Y aquí la historia cambia por completo. El protagonista ya no es tanto la inflamación o la sangre, sino la pérdida. Una pérdida masiva. Este número lo es todo. Más de 3,5 gramos de proteína perdidos por la orina cada día.
Para ponerlo en perspectiva, es una auténtica barbaridad. Significa que el filtro está tan dañado, tan abierto, que las proteínas, que son moléculas enormes y súper importantes, se están escapando a chorros. Y claro, esta fuga de proteínas, sobre todo de una que se llama albúmina, provoca un efecto dominó. Si baja la albúmina en la sangre, aparece un edema, una hinchazón, pero mucho más bestia. El hígado intenta compensar fabricando más proteínas, pero en el proceso también produce más grasas, más lípidos. Y un dato crucial, aquí no hay sangre en la orina. Recordad, es un proceso de pérdida, no de inflamación. Muy bien, ya hemos recorrido todo el camino. Ahora vamos a dar un paso atrás y a preguntarnos, ¿qué es lo que puede encender la mecha de todo este lío? Pues la verdad es que los desencadenantes son de lo más variado que hay. Pueden ser infecciones como el VIH o la hepatitis, enfermedades autoinmunes como el lupus, ciertos tipos de cáncer e incluso fármacos que usamos a menudo como los antiinflamatorios. Esto nos da una idea de lo sensible que es el glomérulo a un montón de ataques diferentes. Entonces, para tener una foto final de todo el recorrido, este resumen es genial. El nefrítico, inflamatorio, con sangre, proteinuria leve y a menudo empieza tras una infección. El nefrótico, no es inflamatorio, cursa con una hinchazón tremenda, una proteinuria masiva y puede tener muchas causas. Y entre medias, la forma crónica, esa que avanza lenta y silenciosa. Vamos, que es la chuleta perfecta para tener claros los conceptos. Y acabamos con una reflexión final. Todo este viaje que hemos hecho ha sido, en el fondo, la historia de un sistema inmunitario que se ha descontrolado. Y claro, esto nos deja pensando en algo mucho más grande, ¿no? Si nuestro mayor defensor puede convertirse en nuestro peor enemigo, ¿cómo narices mantenemos ese equilibrio tan delicado? Ahí lo dejamos. Gracias por la compañía en este recorrido.